Ya, vamos a continuar con la confección, ¿verdad? De las demás consultas. En este caso son tres consultas las que ustedes deberán tener en esta clase. Son tres métodos, ¿ya? Uno que carga la pregunta, otro que tiene relación a cargar la solución, que es muy parecido a este, simplemente tendríamos que cambiar la consulta SQL, ¿ya? Y también debiéramos tener, ¿verdad? El método que entrega todas las preguntas, ¿ya? Perdón, todas las alternativas. Entonces, el otro método es muy parecido a este. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar y pegarnos acá, ¿ya? Es decir, vamos a hacer eso, vamos a copiar el método completo, lo vamos a pegar acá abajo, ahí, ¿ya? Pero el nombre lo vamos a cambiar. En vez de cargar pregunta, le vamos a colocar cargar solución, de esa manera. Vamos a seleccionar ahora la solución de la tabla pregunta, es decir, vamos a cargar ese, donde el ID pregunta se iguala a ese, exactamente lo mismo. Posteriormente a eso, ¿verdad? Vamos a cargar el ID pregunta que se seleccionó aleatoriamente, ¿verdad? Para después poder comprobar eso, ¿ya? Y posteriormente ejecutamos el result set, y posteriormente aquí, para no confundir, le vamos a colocar aquí solución, vamos a declarar una solución, y acá vamos a colocar solución y vamos a retornar la solución de esa manera, ¿ya? Entonces ya tenemos dos métodos y falta uno, el del cargar todas las alternativas. Es por esto que en la clase pregunta, ¿verdad?, existe una array list de alternativas, ¿ya? Entonces la idea es que posteriormente a eso, ¿verdad?, este método esté relacionado también con un array list, es decir, este método debiera de entregar public, debiera devolver un array list, ¿ya? Y el método se va a llamar carga alternativas, ¿ya? De esa manera. Y obviamente también recibe el ID pregunta. Aquí el ID pregunta es clave, como le había mencionado. De esa manera vamos a crear aquí inmediatamente un array list, es decir, para que no lo siga saliendo ese error, vamos a poner lista igual, vamos a poner alternativas para que se vea más formal, igual a new array list, ¿ya? De esa manera. Finalmente acá vamos a retornar las alternativas de esa manera. Bueno, acá la sintaxis es exactamente la misma, vamos a tener un string SQL, ¿ya? De esa manera. Y aquí vamos a guardar, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer un select, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a cargar ahora? Vamos a ir a la tabla alternativa y vamos a cargar las opciones, es decir, vamos a seleccionar, en mi caso, ¿verdad?, como está construida mi tabla, opción from, la tabla se llama alternativa, ¿verdad?, donde el ID pregunta sea igual a signo de interrogación, ¿ya? De esa manera. Entonces, como yo ya tengo asociada una pregunta, ¿verdad?, que fue de un número aleatorio, ¿verdad?, yo cargué la pregunta, puedo ver la solución de esa pregunta y además puedo ver las alternativas asociadas a esa pregunta. Entonces acá simplemente faltaría crear el objeto conexión, conex igual a new conexión, ¿verdad?, de esa manera, y posteriormente nos conectamos, conex.conectar, nos va a pedir el try catch, entonces encerramos el bloque con try catch y hacemos el mismo procedimiento, es decir, eliminamos el código que no vamos a utilizar, reparamos las importaciones y posteriormente vamos a seguir con creando el prepared statement, ¿ya? st igual
connect.getConnection.prepare statement y ahí cargamos la pregunta. Recuerden que como son puras consultas, ¿ya? Son solo consultas, debemos trabajar siempre con un result set para cargar el resultado de esa consulta que estoy haciendo a la base de datos. Entonces acá ejecutamos la consulta y posteriormente con el while rs.next, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahí es cargar las alternativas. En este caso sería alternativas.add rs.getString, ¿verdad? De esa manera. Entonces, mientras haya datos en de la consulta, ¿verdad? Se van a cargar las alternativas en la lista, ¿verdad? Se van a cargar todas las opciones en la lista. En este caso, ¿verdad? Si vamos a... Voy a hacer una consulta aquí mismo de las alternativas, mostrar datos. ¿Ya? En este caso, si sale un número aleatorio, por ejemplo el 2, siempre debiera tener 4 valores asociados en la lista. Debiera tener 4 elementos, ¿ya? Entonces, de esa manera. Entonces ya tenemos el modelo, ¿verdad? Y tenemos eso, el BD pregunta asociado a la pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a modificar el modelo, es decir, esto que está acá, ¿ya? Como el modelo tiene un ID pregunta, que la idea es que se cree la pregunta, ¿verdad? Al momento que se cree un número aleatorio, se crea un objeto pregunta con su respectivo ID pregunta. La idea es que cuando ustedes creen el objeto, lo hagan de esa manera, ¿ya? Carguen un ID pregunta, entonces ahí la clase ya va a tener un ID pregunta asociado. Entonces el get alternativa, el get ID pregunta, perdón, el get pregunta y el get solución nosotros tendríamos que modificarlo, ¿ya? ¿Cómo lo modificamos? De la siguiente manera. El get alternativa, obviamente vamos a tener alternativas, donde aquí la línea de código que debiéramos tener es alternativas igual a new bd pregunta punto carga alternativas, es decir, y aquí id pregunta, de esa manera. ¿Qué estamos haciendo acá? En este modelo pregunta estamos cargando las alternativas, ¿verdad? Aquí lo que se hace, se conecta a la base de datos y se cargan las alternativas en el atributo alternativas de la clase pregunta. Y se hace exactamente lo mismo con las demás, es decir, con el get pregunta es exactamente lo mismo, es decir, pregunta va a ser igual a new bd pregunta punto cargar pregunta y le vamos a enviar el id pregunta de la clase pregunta, ¿ya? Esto se puede hacer en 2 líneas como lo tenemos acá, ¿verdad? Y el de la solución lo voy a explicar en una línea. Aquí simplemente return new bd pregunta punto cargar solución y de pregunta. También se puede hacer de esa manera, es decir, se puede dejar en una línea, se puede saltar ese paso, ¿ya? El paso de la asignación. Entonces eso debieran tener como primera instancia para poder empezar a trabajar en el tema de cargar las preguntas con su respectiva alternativa asociada, ¿ya? Entonces cualquier consulta en base a lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? No duden en enviar un correo o resolver su duda, ¿verdad? En clase. La idea es que esto lo tengan avanzado cuando lleguen a la clase, de manera que lleguen netamente a hacer las consultas pertinentes. Eso es todo por ahora, ¿verdad? Para la confección del modelo, ¿ya? Tenemos este modelo y el BD pregunta, ¿ya? Después vamos a ejecutarlo, a no ser de que yo me haya equivocado en alguna sintaxis de acá. Vamos a revisar, creo que no hayamos equivocado.
En caso de haber una equivocación nos vamos a depurar ahí. Lo que viene en el siguiente video es el tema de cómo cargar, ¿ya? La pregunta en la base de datos, ¿ya? Perdón, en la vista. La pregunta y su respectiva alternativa asociada. Esto lo pueden hacer con Scriptlet o con etiqueta CL. Ya yo lo voy a explicar con Scriptlet, pero también se puede hacer con etiqueta JSP también. Ya los que están en esa índole no hay ningún problema que puedan trabajar con eso, ¿ya? De hecho, si trabajan con ello van a tener una mejor calificación también, ¿ya? En el siguiente video entonces vamos a explicar cómo trabajarlo con Scriptlet y después vamos a hacer la referencia a cómo se debiera trabajar con etiquetas JSP también, ¿ya? Entonces, eso.